Hoy quiero predicar un tema que tiene que ver con depender de Dios. Dígale al que está a su lado, depende de Dios para todo. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es una lectura que estoy completamente seguro que la mayoría ya ha escuchado un mensaje, ha leído sobre esto, pero permítame con ayuda del Señor mostrarle un enfoque que creo que el Señor puso en mi corazón para esta noche. Y dice así: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tú a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando leemos esto, estamos viendo un contexto muy difícil en que una mujer va donde una autoridad espiritual. Eliseo es un profeta reconocido porque el padre espiritual de él, digamos así, el profeta que lo entrenó, Elías, realmente hizo la mitad de milagros que Eliseo. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Eliseo, aparte de eso, era una persona de gobierno, estaba ubicado en una posición donde también juzgaba al pueblo, donde también aconsejaba a las autoridades, era conocido, tenía una buena posición, pero tenía también un historial de respaldo de Dios. Creería yo que esta mujer llegó donde la persona idónea, llegó donde alguien que le podía ayudar, no solamente tenía influencia, sino que tenía un respaldo divino. Y es importante entender que muchas veces estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero nos falta cabalidad. Diga conmigo, cabalidad. Santiago capítulo 1 verso 4 dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta mujer está en un momento muy difícil, ha perdido a su esposo. Sus hijos, por causa de la deuda que su esposo heredó, tienen que asumir. Y en ese tiempo era legal que el acreedor tomara por un tiempo a los hijos del deudor para que trabajaran y ese trabajo pagara la deuda. Si esto coincidía con un año de jubileo, entonces podían salir pronto, pero si no, al menos 2 años iban a estar trabajando como siervos sin salario para cancelar la deuda en trabajo. O sea que era algo que en ese tiempo era normal. Pero esta mujer ha perdido a su esposo, emocionalmente está dolida, está preocupada por sus hijos, pero también hay una realidad: no hay dinero, hay deuda, hay que mantener a la familia. Y realmente es algo que ella en lo tangible lo está viviendo. En las emociones lo está sintiendo y espiritualmente su fe está en una situación difícil.
creo que más de algunos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles donde emocionalmente estamos afectados, donde físicamente, naturalmente vemos la situación, pero también espiritualmente nos falta la fe. Podríamos decir que Eliseo podría resolver este problema rápidamente. El nombre de Eliseo significa Dios de salvación. Es importante entender también la figura profética en cuanto a Eliseo, porque lo que la mujer tenía que aprender era un diseño de dependencia de Dios. Eliseo podía resolverlo en un momento. Eliseo podía dar una orden. Eliseo, capítulos anterior, en el capítulo 2, lo vemos llegar a un lugar donde el agua está envenenada, donde el agua no sirve para sembrar. Y en un lugar en ese tiempo donde el agua no servía, se paralizaba todo, porque no podían cultivar, no podían beber para las necesidades humanas y tampoco podían criar animales. Entonces afectaba no solamente a la vida personal, sino a la industria. Y Eliseo, respaldado por Dios, hizo un milagro y sanó esa agua. Ese tipo de hombre está enfrente a la mujer. Debiera de ser él el que resolvería. Sin embargo, era necesario que ella aprendiera un diseño. Un diseño es un trozo de la voluntad de Dios específico para establecerlo en la tierra, en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu relación familiar, en el matrimonio. Es un trozo de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios en un momento específico para desarrollar algo en la tierra que fue establecido en el cielo. No tiene que ver literalmente solo con el milagro que yo quisiera en esta noche manifestarte, sino la necesidad de comprender, de recibir y de aplicar diseño divino. Entonces Eliseo va a ser alguien que le va a mostrar algo diferente a ella. No va a ser por la mano de un hombre que ella va a poder salir de la situación. Un milagro es necesario. Muchos de nosotros estamos necesitando un milagro, pero es importante entender diseños. Porque en los diseños de Dios hay un respaldo de Dios que puede transformar la realidad que estamos viviendo hoy. Pero más que el énfasis en el milagro, es el énfasis en poder recibir ese diseño divino, poderlo capturar desde la boca de Dios y establecerlo en mi familia. Entonces, esta mujer está viviendo una situación difícil, necesita auxilio. Pero evidentemente por la situación, ella no tiene un contexto claro de lo que está pasando. Por eso quisiera darte el primer punto. Primer punto, debo de evaluar mi responsabilidad ante los hechos. Cuando la mujer llega donde el profeta, si lo vemos desde un ámbito sentimental, decimos, tenía que ser así. Y muchas veces nosotros vamos a vivir momentos donde Dios va a sacar en medio de la flaqueza fortaleza, en medio de sentimientos encontrados ámbitos de fe, porque es necesario que crezcamos a dimensiones donde podemos generar y establecer ámbitos de paz en medio de obedecer la palabra del Señor. Entonces va a ser importante que siempre nosotros evaluemos áreas en nosotros. La mujer cuando llega donde el profeta no ha evaluado por qué están en deudas, cuáles fueron las acciones. Solamente llega haciendo como una especie de reclamo. Mi esposo era siervo tuyo, mi esposo era profeta como tú también, y mi esposo también servía al Señor. Es una especie de conexión para lograr algo. Era una especie de traslado de responsabilidad. Porque muchas veces no comprendemos que en algunas circunstancias que vivimos, nosotros entramos por una mala decisión. Entonces, antes de culpar al medio y antes de culpar al entorno, yo necesito evaluar mi responsabilidad en el ámbito que yo estoy. Cuando yo evalúo responsabilidad, es posible que hayan puntos ciegos.
Y todos tenemos puntos ciegos y necesitamos referentes. La Escritura es un referente. El Espíritu Santo es un referente. Tu relación con Dios es un referente. Pero también personas que hayan avanzado en el conocimiento de la palabra, personas, pastores, mentores, maestros, que pudieran ser de referencia a la situación que estoy viviendo hoy. Porque muchas veces queremos salir de problemas ya, sin aprender. Y Dios tenemos que entender que Él quiere procesar para que aprendamos algo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, la mujer vivía un momento de fracaso. Su esposo muerto, sus deudas, sus hijos podrían ser cautivos. Ella está en un momento de lamento. Pero lamentándose no va a salir del problema. Yo creo que el momento de queja y de lamento todos los vamos a tener, pero necesitamos un diseño claro para poder salir de la situación en que estamos y ver la mano de Dios. Amén. Así que va a ser importante que nosotros podamos determinar en qué momento nosotros hicimos algo que no debimos haber hecho. ¿Qué nivel de responsabilidad tengo para hacer ajustes? Antes de venir y clamar, primero me debo de responsabilizar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros encontraremos esa situación, esa razón, esa responsabilidad que nos va a llevar a hacer cambios. Como número 2, quisiera mostrarles lo siguiente. De Dios no siempre tendremos la respuesta que queremos, pero sí la que necesitamos. En el verso 2, Eliseo dijo: ¿qué haré yo? ¿Cómo sería el choque de esta mujer cuando ella sale de su casa y cree que va donde la persona indicada? Voy a ir donde el profeta, el que está sentado en la silla de autoridad, el que hizo que ese río fuera viable, que estaba envenenado, pero hizo el cambio, el que hizo flotar el hacha, el que le dio un golpe al río y se abrió. Ese hombre me va a resolver. Pero cuando ella llega delante de él, él le dice: ¿qué te haré yo? Es como que hoy yo le dijera: ¿qué querés que haga? Literalmente es como que esté diciendo: no es mi responsabilidad. Pero no es que Eliseo en ninguna manera no se compadezca de ellos, sino que Eliseo conoce el poder de Dios, sino que Eliseo sabe que Dios tiene pensamientos de bien. Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Entonces va a ser importante entender que hay momentos donde estoy viviendo momentos difíciles que yo necesito pensar. Dígale que está a su lado: pensar, reflexionar, respirar profundo. Pero ahora voy yo. Evaluar. No, ahora yo solito. Evaluar, entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, en primer lugar, cuando yo evalúo mi responsabilidad, estoy siendo coherente delante de Dios. Estoy entendiendo que como hijo de Dios hay cosas que van a tener repercusiones y necesito hacer un análisis. Ahora, cuando yo busco esa protección, esa ayuda, generalmente lo busco con una intención personal de satisfacción a mí. No necesariamente vengo buscando lo que realmente Dios quiere. Porque cuando hablamos de una necesidad como la que esta mujer está pasando, inmediatamente lo que quiere es saldar deuda y que sus hijos no se lo lleven. Es su necesidad primaria. Pero hay una necesidad superior, que es conocer la voluntad de Dios, que es conocer el diseño de Dios. Porque Dios no está pensando en los 10 segundos de hoy. Dios está pensando de forma generacional. Y lo que yo aprenda hoy bien me va a servir para las próximas tomas de decisiones. Diga conmigo: diseño.
Porque cuando el diseño se establece operativamente en la próxima ocasión, es el diseño el que va a fluir. Y cuando el diseño fluye y es un diseño divino, tendrá respaldo de Dios. Entonces va a ser importante que ante la circunstancia evalúe mi responsabilidad, pero que también entienda que las direcciones de Dios no siempre van a ser con respecto a lo que yo creo que necesito. Amén. Y así Dios me puede mostrar a mí direcciones claras, planes claros, porque según Salmo 139, 16, todas las cosas están escritas en su libro. Amén. Hay un libro en el que yo debo de captar lo que Dios quiere para mi futuro y mi generación. Y eso va a ser más importante que resolver hoy el problema de una deuda. Porque los diseños divinos son tan productivos que no solo va a alcanzar para la deuda, sino para una prosperidad generacional. Cuando el individuo aprende a vivir por diseños, vive de una forma más cabal, más puntual, más exacta. Son menos errores, son menos vueltas en falso, son menos falsos fletes. ¿Por qué? Porque como estoy estableciendo los diseños divinos, entonces me volví alguien que acerto al blanco. ¿Cuántos están conmigo? Y de esa manera mis decisiones traerán no frutos de un ser humano, sino frutos del respaldo de Dios. Así que va a ser importante interpretar qué es dependencia. Dependencia es una relación de origen o conexión a la subordinación de un poder mayor. ¿Cuántos saben que el poder de Dios es mayor? Puesto que se entiende que no puedo valerme por mí mismo. El problema del hombre ha sido que cree que se puede valer por sí mismo. Y cuando él cree eso, él mismo se aparta de esa capacidad que Dios tiene de bendecirnos, de salvarnos, de desarrollarnos, de introducir su mano por nosotros, porque yo me vuelvo independiente en vez de ser dependiente. ¿Cuántos están conmigo? Otra definición de dependencia de Dios es la revelación que viene por la intimidad con Dios, que manifiesta una relación de dependencia por el entendimiento que Dios es la fuente de vida y de toda creación. Es cuando el ser humano entendió que está inhabilitado totalmente sin Dios. Que no importa la capacidad que tenga, que no importa el entrenamiento que tenga, nada se mueve en esta tierra si no es por el poder de Dios. Cuando uno llega a ese entendimiento, en la intimidad con Dios, se vuelve la intimidad un lugar para crecer. No solo para sentirse bien, sino para recibir diseños, direcciones, palabras que me lleven al lugar donde Dios me quiere hoy, en este momento, en esta temporada, para hacer su voluntad. De esa forma voy a evitarme dar círculos por año donde mi vida no dé fruto. ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, el que depende de Dios no ignora su voluntad, sino que la pone en primer lugar. Aquel que entiende dependencia, entiende no moverse sin consultar a Dios, porque lo pone a Él en primer lugar. No es lo que Él cree, no es lo que Él piensa, sino lo que Dios manifiesta en su voluntad. Entonces está caminando en un diseño que le da revelación, en un diseño que le da dirección, en un diseño que le trae paz, en un diseño que le da protección. Pero no solo eso, detrás de él está una generación que está aprendiendo ese diseño y por lo tanto un día se moverá de la misma manera. Así que dígale al que está a su lado, es importante que aprendamos a depender de Dios. Tenemos que recordar que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por eso nosotros debemos de estar fijos viendo en Jesús.
que es aquel que nos introdujo a una nueva dimensión de herencia donde tenemos derecho a la revelación y al establecimiento de los diseños de Dios para mi vida. Debo de poner en primer lugar a Dios. Eliseo conocía esto. Eliseo recibió un llamado. Él venía en un arado con 12 yuntas de bueyes y él guiaba la última. Eliseo, un gran líder. Cuando recibió el llamado, automáticamente lo escuchó, mató unos bueyes, le dio de comer a un pueblo y se fue. Él dependió de Dios, soltó todo desde el inicio. Tuvo la revelación, caminó con Elías detrás aprendiendo. Y llegó un momento que Elías le dijo: a ver, ¿qué quieres que haga por vos? Dame lo doble que vos tenés. No solamente fue obediente, sino que también era atrevido en su fe. Ese Eliseo sabe que lo que esa mujer necesita no es un favor, sino conocer la revelación que él conoce, sino vivir su vida como él aprendió a vivir y por eso llegar al lugar donde está. La dependencia de Dios te va a llevar a lugares especiales, a lugares espaciosos, a lugares destinados para ti, escritos por Dios en la historia de tu destino. Es su dependencia, porque la dependencia no es nada más que dejarte tomar de la mano de Dios. Que tú te tomes de la mano de Él y que Él te guíe y te lleve a esos lugares que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Pero no puedo seguir siendo independiente sino depender de Dios. Tercer punto: aprende a valorar, evalúa los recursos que tienes. La mujer dijo ante la respuesta del profeta: tu sierva ninguna cosa tiene. Ella no valoraba porque en un momento ella tenía una falta de fe, porque en ningún momento ella está discerniendo que va a haber un milagro. Ella lo que quiere es que le resuelvan. Y muchos de nosotros lo que queremos hoy es que hoy se nos resuelvan todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? No queremos aprender procesos, no queremos aprender diseños. Porque aprender en proceso y aprender diseño requiere mucho dependencia de Dios, pero también requiere muerte a alguna forma de pensar que nosotros tenemos. Porque tomar un diseño divino y soltar un paradigma personal duele, no nos gusta. Porque fue transmitido de alguna manera y hoy es una forma de pensamiento. Pero Dios quiere que poco a poco vayamos ingresando a mayores ámbitos de revelación a través de la dependencia de Dios y establecer diseños. Entonces la mujer no veía bien, no sabía los dones que tenía, no reconocía lo que tenía en casa, no veía su casa como algo que pudiera generar lo que ella necesitaba, porque le faltaba fe en ese momento, porque ella estaba buscando un sustituto de su fe, estaba buscando alguien que le ayudara y no aprender a depender de Dios. Es lógico, no la podemos señalar, estaba viviendo un momento difícil, pero en medio de todo Dios le va a enseñar. Ella no valoró. ¿Qué significa valorar? Viene de reconocer, de estimar, de apreciar, de entender el valor que algo tiene. Tiene que ver con honrar algo, tiene que ver con honrar los regalos de Dios y la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos fe. Dígale a que está a su lado: necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe va a ser imposible conectarme con los diseños de Dios, con los propósitos divinos que me van a llevar a esos lugares de revelación para poder manifestar lo que Dios tiene para mí desde antes de la fundación del mundo. Punto 4. Movernos en fe es obedecer diseños. Hebreo 11:3.
Por la fe entendemos, logramos captar, logramos percibir, logramos discernir haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No hay otra forma que podamos concebir los diseños de Dios que por la fe. No se aprende con un pizarrón, no se aprende en la universidad, se aprende en fe. Y la fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces los diseños de Dios, la voluntad de Dios y cada uno de todos los regalos que están escritos en la palabra, solo puedo tener acceso por fe. Pero debo de tener la fe para obedecer. Debo de tener la fe para sujetarme. ¿Aló? Debo de tener la fe para desplazar pensamientos personales, doctrinas personales, paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un sistema de pensamiento dominante. Diga conmigo, dominante. Y los seres humanos estamos llenos de paradigmas. Son sistemas de pensamiento dominantes. Quiere decir que hay un sistema en nosotros, paradigmas, que afloran en diferentes episodios de la vida, en diferentes momentos de la vida. Y si ese paradigma no ha sido transformado por una verdad divina, aunque yo me congregue, aunque yo ore y ese paradigma no ha sido removido, él domina con respecto a decisiones. Por eso muchos oyen, pero no hacen. Porque oír es fácil, pero cuando lo voy a hacer tiene que ver con una decisión que me va a llevar a una acción. Y el paradigma puede bloquearme. Amén. El paradigma en esta señora era buscar una ayuda en un ser humano. El paradigma en esta señora es buscar una respuesta rápida. Pero la verdad de Dios era un diseño de dependencia. Ni el paradigma tenía que ver con lo que Dios quería hacer, ni lo que Dios quería hacer tenía que ver con lo que ella quería. Cuando entienden el trabalengua. Eran contrarios, eran antípodos, no podían conciliar. Porque lo que Dios quería era establecer ese pensamiento que tienen fines de bien y no de mal en ella. ¿Por qué? Porque venía una generación detrás de ella que ya el futuro decía que iba a ser presa. Pero Dios quería liberarla. Pero no iba a ser con solo pagarle la deuda. Se necesitaba algo más, que ella pudiera captar un diseño divino. Entonces, moverme en un diseño divino necesito fe, porque por la fe entiendo. No necesariamente hoy lo entienda, pero si sigo caminando en fe, en la disposición del diseño divino, tarde o temprano mi fe me va a hacer entender, porque por la fe entendemos. ¿Cómo se forma un paradigma? Es el resultado de experiencias vividas o transmitidas que forman un modelo único o masivo de pensamiento. Es una batalla en la mente, es una batalla en el entendimiento. Lo podemos nosotros vivir o puede ser transmitido. Mis paradigmas yo se los puedo transmitir a mis hijos. Esta mujer tiene que romper un paradigma. Y ahora pregúnteme, ¿cómo se rompe un paradigma? No se rompe, se sustituye. Y nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que desalojar paradigmas humanos por la sustitución de un pensamiento divino, de un diseño de Dios, de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Prácticamente estamos ahí en un proceso de desalojo de paradigmas e introducción de la poderosa palabra de Dios a través de diseños. Es lo que ella estaba por ver, es lo que ella estaba por experimentar, pero muchas veces o la pasión o el temor o las emociones encontradas no nos permiten llegar hasta el momento del aprendizaje, hasta el momento de la revelación, porque todo lo queremos ya. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ver las cosas como Dios las ve lleva tiempo y lleva fe. Y estamos siendo procesadas
cada uno de nosotros para llegar a esos diseños que tienen que ver con la voluntad de Dios para alcanzar lo que Dios tiene escrito. Diga conmigo, visión divina. La visión divina tiene por objeto llevarnos a todos nosotros a ese propósito que Dios tiene para cada uno y colocarnos en los lugares que Dios destinó. Amén. Entonces, es tiempo de que nosotros podamos valorar muchas cosas. Proverbios dice así, 20:22. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Juicio es un razonamiento de un sistema caído. En este caso, pobreza. Mientras tanto, los diseños de Dios son fructíferos. El juicio, la falta de juicio, son esos pensamientos decadentes que no nos permite introducir la verdad de Dios para generar un cambio productivo. ¿Cuántos están conmigo? Son esos pensamientos que nos enajenan, que nos esclavizan, que no nos dejan ir a esos lugares que Dios nos quiere poner, porque muchas veces no estamos listos para hacer transiciones, para hacer cambios de mentalidad que nos van a llevar al lugar que Dios nos quiere llevar. Verso 4, el profeta le dijo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Pregunto, ¿quiénes iban a ser esclavos? Es interesante que no le dijo, ve debajo de aquel árbol y ahí habrá el milagro. No, le dijo, ve a tu casa. Yo creo que Dios nos sigue enseñando la necesidad de establecer nuestra casa como un altar, de proteger nuestra casa de todo tipo de intromisión, de pensamientos, de paradigmas del mundo que no van a dejar transicionar a nuestra generación. Y le corresponde a los jefes del hogar. En este caso, el profeta murió y solo está ella. Es el dolor de Latinoamérica prácticamente. Muchas mujeres desarrollando una función que les toca hacer, pero que no fueron diseñadas a hacer. Familias disfuncionales que necesitan un diseño divino. Esta es una familia que está sufriendo. Esta es una familia que no tiene mucho que hacer. No hay esperanza. Mas el Señor es nuestra esperanza. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios en su soberanía te puede sacar hoy de cualquier necesidad. Pero también hemos visto a Dios entrenar a generaciones en medio de los problemas. También hemos visto a Dios procesar generaciones para luego ser una generación de gobierno. También hemos visto a Dios procesar corazones para que tengan más fe y sean hallados en alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios puede hacer un milagro hoy para ti en esta misma noche y transformar todo el entorno. Él puede. Pero algunos de nosotros vamos a necesitar procesos. Y Dios nos va a enseñar diseños familiares, diseños en el matrimonio, únicos y específicos para aquello con lo que estás luchando hoy. Para luchar con un hijo que está en posición de rebeldía, necesitas un diseño. Necesitas que Dios te muestre ese diseño, porque hay diseños en la palabra que son los que van a llevar a tu generación al nivel de productividad que Dios quiere para tu futuro y su futuro. Por eso Dios quiere que transfiramos los diseños, pero de una forma vivencial. Esa mujer se encerró con una orden no muy lógica. Toma muchas vasijas de tus vecinos. ¿Qué pensó esa mujer cada vez que prestaba una vasija? Buena, vengo a prestarte una vasija. Y a los vecinos, ¿cómo se llevaba con los vecinos? No era mucho lo que tenía, era un aceite que lo ocupaba para combustible.
Pero lo importante es que el diseño de Dios opera con lo que necesita el Señor. No eran millones, era una vasija de aceite. Amén. Hay un diseño de Dios que dice de lo poco a lo mucho. Y generalmente lo queremos todo mucho de inicio. El diseño de Dios de lo poco a lo mucho. Amén. Esta mujer tuvo que botar paradigmas. Llegó con una expectativa y Dios le salió con otra. Pero algo que hizo ella fue obedecer exactamente. Y se fue con la orden, buscó la vasija, se encerró con su hijo. Tuvo la fe para obedecer. En esta noche yo te quiero decir, amigo, amiga, que Dios tiene un diseño para lo que tú necesitas. Que Dios tiene una palabra para lo que tú necesitas. Que no necesariamente puede ser lo que quieres oír en esta noche, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Y en este tiempo Dios ha hablado de su visión y estamos en tiempos proféticos donde Dios quiere que tú le escuches. Transfiere los diseños a la próxima generación. Y aquí termino. Punto 6. Los milagros están implícitos en los diseños divinos. Muchas veces uno no valora bien un diseño, pero no entiende que todo diseño divino tiene respaldo divino. Eliseo le muestra un diseño de dependencia a la mujer. Entonces vino la mujer y se encerró y ocurrió el milagro. Un milagro tangible. Era una vasija de aceite llenando muchas vasijas de aceite. Entonces, ¿qué pasó en la mentalidad de los muchachos? Dijeron: hey, algo sobrenatural está pasando aquí, porque no se acaba el aceite. Y a medida que pasaba el aceite, se involucró el otro y el otro y el otro. Y cuando se vieron en el proceso, todos estaban siendo edificados en su fe en el mismo milagro. Lo más grandioso no es que el aceite se multiplicó, sino el diseño generacional que se estableció. Y ahora los hijos podían vivir de eso. Ahora los hijos y la generación lo pudo capturar y entendieron que de ahí en adelante un diseño de Dios lo iba a sacar adelante.